En este video vamos a aprender acerca de la electrodinámica, cómo es que las cargas eléctricas se mueven a través de los conductores. Vamos a estudiar la corriente eléctrica, su división, cómo se divide en corriente continua y en corriente alterna, cómo se origina, y vamos a ver dónde lo vemos en la vida cotidiana. Comenzamos. La física está en todo lo que nos rodea, es la naturaleza. La electricidad, para su estudio, se divide en tres grandes campos. La electrostática, que se va a encargar del estudio de las cargas eléctricas en reposo. La electrodinámica, que se va a encargar de estudiar las cargas eléctricas en movimiento, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Y el electromagnetismo, que va a estudiar la relación que hay entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Y a su vez, la electrodinámica se va a dividir en clásica y cuántica. La electrodinámica clásica va a estudiar la interacción o la comunicación que hay entre los campos eléctricos y los magnéticos y las partículas con carga eléctrica, siempre que esas cargas se muevan a una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz. La electrodinámica cuántica se va a encargar del estudio del fotón y de las ondas electromagnéticas. Esta división anterior se hizo necesaria porque la electrodinámica clásica no contemplaba los fenómenos de la luz que se descubrieron posteriormente y cuyo origen es eléctrico y magnético. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. Sabemos que los protones están fuertemente unidos al núcleo del átomo, y son los electrones los que tienen la libertad de moverse dentro de un conductor. Es por ello que podemos decir en forma general que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo electrónico a través de un conductor que se produce debido a que existe una diferencia de potencial, y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Cuando dos objetos cargados con diferente potencial se conectan mediante un cable conductor, las cargas se mueven del punto de potencial eléctrico más alto al más bajo, lo que genera lo que le llamamos la corriente eléctrica. Y esta corriente dejará de circular cuando el voltaje o la diferencia de potencial sea igual en todos los puntos. La corriente eléctrica se va a transmitir por los conductores a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros cada segundo. Sin embargo, los electrones no se desplazan a la misma velocidad. En general, el promedio es de 10 centímetros por cada segundo. El flujo de electrones se presenta en los metales, en los líquidos llamados electrolitos y en los gases. Los electrolitos son soluciones capaces de conducir la corriente eléctrica. Tal es el caso de los ácidos, bases y sales, que al ser diluidas en agua se disocian en sus átomos constituyentes, los cuales reciben el nombre de iones. La mayoría de los gases conducen la electricidad cuando por algún medio apropiado se les ioniza. Y cuando hablamos de la corriente eléctrica, esta se divide en dos, en corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua o directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. Esto provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. Y este tipo de corriente lo vamos a encontrar en las baterías del automóvil, en las pilas que utilizamos en los diferentes dispositivos. Recordemos que la corriente continua o directa es la que podemos almacenar en este tipo de dispositivos. Y la corriente alterna
se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, porque los electrones oscilan a uno y a otro lado del conductor. Así, en un instante, el polo positivo cambia a negativo y después el negativo cambia a positivo, y así continuamente. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas constituyen un ciclo, y el número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia. En la mayoría de los países del continente americano es de 60 ciclos por segundo, que es lo que manejamos aquí en México y en toda América Latina. Lo podemos ver representado también como 60 Hz, que significa ciclos por segundo. En la vida cotidiana utilizamos diversos aparatos que utilizan corriente continua o directa: los relojes de pared, las lámparas de mano, los radios portátiles, teléfonos celulares o el control remoto de tu televisión. Y la corriente alterna la usamos en la licuadora, en el refrigerador, en la plancha eléctrica o la televisión, etc. Y se obtiene a partir de generadores eléctricos. En esta figura queda representada la corriente continua o directa y la corriente alterna. Observa la diferencia. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Matemáticamente se escribe de esta forma: corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo. La carga aquí la vamos a dar en Coulomb, el tiempo en segundos, como lo indica el sistema internacional. Y así, en el sistema internacional, un Coulomb entre segundo nos va a dar un ampere y se va a representar por una A mayúscula. Muy frecuentemente, ya en la práctica, utilizamos lo que le llamamos miliampere, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Y en la vida real dónde vemos estos conceptos que hemos aprendido? En esta etiqueta de un despachador de agua, observarás que la tensión de alimentación dice 127 voltios. Tiene el símbolo que pertenece a la corriente alterna. El consumo de potencia dice 550 watts, es un tema que vamos a ver más adelante. Consumo de corriente 4.45 amperes. La frecuencia va a estar dada en 60 Hz o ciclos sobre segundo. En esta frecuencia va a trabajar este despachador de agua. En esta otra etiqueta de un radio nos dice que la frecuencia modulada o FM es de 87 a 108 MHz. Ya vimos lo que es megahertz, ciclos sobre segundo, mega, pues 1.000.000. Entonces va a trabajar de 87 a 108 millones de hertz. Y la amplitud modulada, en este caso AM, es de 522 a 1620 kilohertz. Kilo, estamos hablando de 1000. Entonces serían 522.000 hasta 1.620.000 Hz. SW significa onda corta, por sus siglas en inglés, y va a transmitir desde 5.9 hasta 18 MHz. Se va a alimentar con una corriente alterna, AC, corriente alterna, de 110 voltios y con una frecuencia de 60 Hz. Internamente tiene un eliminador que va a disminuir los 110 voltios a 5 voltios, pero de corriente directa o corriente continua. Eso quiere decir DC. Va a trabajar con 5 voltios de corriente directa. En esta otra etiqueta de una máquina de coser, va a trabajar con 120 voltios de corriente alterna con 60 Hz y va a consumir una potencia de 54 watts. Y esta última pertenece a un router. Nos dice que va a trabajar con 120 voltios de corriente alterna, aquí está el símbolo,
con una frecuencia de 50 a 60 Hz y va a consumir 11 amperes. Para poder medir la intensidad de la corriente eléctrica, utilizamos un aparato llamado amperímetro. En esta imagen lo que te estoy mostrando es un multímetro, ya que tiene integrado un amperímetro, un voltímetro y un ómetro, el que nos va a permitir medir resistencias eléctricas. Para medir el amperaje lo tenemos que conectar en serie con el aparato del cual queremos medir la intensidad de la corriente. En este caso estamos conectando un desarmador eléctrico a una fuente de alimentación. Conectamos en serie la función del amperímetro y observamos que está consumiendo alrededor de 1.5 amperes. En el caso de la electricidad, la utilización de aparatos para medir es de suma importancia, ya que la electricidad no la podemos ver, solo se puede detectar y cuantificar por los efectos que produce. Calcular cuántos electrones pasan por cada segundo en una sección de un alambre conductor que tiene una intensidad de corriente de 5 amperes. Para este problema tenemos los siguientes datos. El tiempo, 1 segundo. La intensidad de la corriente son 5 amperes. Nos piden la cantidad de electrones, pero sabemos que un coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. La fórmula que vamos a ocupar es intensidad de corriente es igual a la carga entre el tiempo. Entonces tenemos tiempo y tenemos la intensidad de corriente. Vamos a despejar cuánta carga tenemos aquí. Para ello vamos a despejar entonces la carga. Nos auxiliamos por el triángulo mágico de Ohm para que nos dé lo siguiente. Y entonces ya sabemos que carga va a ser igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Y entonces tenemos 5 amperes. Pero sabemos que amperes, un ampere equivale a un coulomb sobre segundo. Lo cambiamos por el tiempo. Y el tiempo sería 1 segundo. Para darnos una carga de segundo con segundo se elimina y nos da 5 coulomb. Ya tenemos la cantidad de carga, 5 coulomb, pero sabemos que un coulomb es esta cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? 5 coulomb por la cantidad de electrones. 6.24 por 10 a la 18 electrones me da un coulomb. Hacemos la multiplicación y tenemos entonces 5 por 6.24 exponente a la 18 para darnos un total de 3.12 por 10 a la 19 electrones. Esta es la cantidad de electrones que tendrá. Y así tenemos nuestro problema terminado. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 86 coulomb en una sección del mismo en una hora? Expresar el resultado en amperes y en miliamperes. Los datos de este problema son los siguientes. La corriente no la sabemos, pero tenemos una carga de 86 coulomb. Y el tiempo nos dice que es 1 hora. La fórmula que vamos a utilizar es corriente es igual a carga sobre tiempo. Pero aquí tenemos 1 hora y el tiempo hay que darlo en segundos. Pero sabemos que 1 hora son 3600 segundos. Ya podemos aplicar la fórmula así como está.
Entonces, corriente va a ser igual a la carga, que son 86 coulomb, sobre 3600 segundos. Para darnos entonces un total, 86 entre 3600 nos va a dar 0.0238 amperes. Nos dice que el resultado hay que darlo en miliamperes. Entonces, esta cantidad entre 1000 nos va a dar 23.8 miliamperes. Si tienes problemas de conversión, te dejo aquí el enlace para que aprendas factores de conversión. Y este es nuestro resultado. La intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 120 coulombs? Expresar el resultado en horas. Como datos del problema tenemos 13 miliamperes, el tiempo no lo tenemos y lo requieren en horas, y la carga son 120 coulombs. La fórmula sigue siendo la misma, corriente es igual a carga sobre tiempo. Habría que despejar tiempo de esta parte. Nos volvemos a auxiliar del triángulo mágico. Lo vimos en el curso de despejes de fórmulas. Aquí te dejo el enlace para que lo revises. Y tenemos entonces como fórmula, tiempo va a ser igual a carga sobre corriente. Entonces, el tiempo va a ser la carga, que son 120 coulomb, sobre la corriente, 13 miliamperes. Pero sabemos que 13 miliamperes viene siendo 0.013 amperes. Hay que hacer la transformación para el sistema internacional. Y entonces, 0.013 amperes. Y esto me va a dar 120 entre 0.013 amperes. Nos va a dar 9230.76 segundos. Pero el tiempo lo quieren en horas. Pero sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces esta cantidad entre 3600 segundos para darnos 2.56 horas. Este tipo de problemas son sencillos a través de esta fórmula. Aquí el problema que puedes tener son en los factores de conversión. Te recomiendo estudiarlos para que puedas dominar esa técnica y no tengas dificultad en resolverlos.